Desde Sangolquí al mundo, Independiente del Valle demostró un año más por qué es el equipo con mayor crecimiento en el continente. Si bien el 2023 tuvo un nuevo comienzo lleno de ilusión y esperanza, antes de mirar el presente y el futuro, el equipo se tomará unos segundos para recordar un año brillante, en el que lograron 2 títulos y consolidaron su posición como un equipo muy competitivo. Desde el 20 de febrero, cuando Independiente del Valle logró una victoria como visitante por 1-0 sobre Cumbayá, el equipo inició una campaña cargada de compromisos, con algunos partidos disputados cada 72 horas incluso. A pesar del desgaste físico y la rotación de jugadores, el equipo dirigido por Martín Anselmi mantuvo una idea clara e intensa de juego que al final dio sus resultados. En total, contabilizando los partidos disputados por Libertadores, Sudamericana, Copa Ecuador y Liga Pro, el equipo disputó 53 partidos oficiales en el año 2022, y el impresionante récord fue de 33 victorias, 9 empates y 11 derrotas. Además, el equipo consolidó su posición como un gigante más, acostumbrado a ganar partidos importantes contra rivales tradicionales. En resumen, 2022 fue un año lleno de logros y hoy vamos a conocer el camino de Independiente del Valle en la Copa Sudamericana 2022. Sean bienvenidos a Yogo Janito. Criticar hoy Independiente del Valle es ridículo, realmente. Independiente del Valle tiene 15 años de historia. No me alcanza el tiempo para enumerar la cantidad de jugadores que hemos vendido, que hemos formado, los 150 chicos que están todos los días en el predio, desayunando, entrenando, estudiando. Tenemos un colegio de vanguardia donde le damos recursos a los chicos del Ecuador que no llegan a ser futbolistas algunos. Donamos la taquilla, tenemos convenios de solidaridad. Las selecciones están representadas enteras por jugadores nuestros. Entonces yo lo que digo es, ojalá en mi país hubiese un proyecto como este. En vez de hablar de los extranjeros, hablemos de qué proyecto tiene Ecuador. El objetivo principal del equipo era la Libertadores, pero tras una irregular fase de grupos, Independiente del Valle quedó en tercer lugar, detrás de Atlético Mineiro y Deportes Tolima. Si esto vale, aquí está Farabelli a liquidarlo, Farabelli para adentro, gol, 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 Arce, ¡gol! La sacó Bauman, centro, se pasó Farabelli, Sornosa, ¡gol! ¡Gol! Anchó Farabelli, casi le cometen penal y esa mano es penal. Es penal. Cargado, asume la red. Menos. Sornosa, gol. Gol. La saltó que adentro, gol, 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 Sornosa. Orozco perdía, recupera Pellerano, busca el arco, Pellerano, Alexander. Mal la dejaron y se va el gol suyo, Sornosa, lo tiene Sornosa. Eso no es Sornosa, eso no es. Qué buena descarga para Arce, Alexander. Buena para Chávez, el centro de Chávez, viene para el descuento, Independiente es buena y está el zurdazo, gol. ¡Gol! Viene Independiente, se viene por el primero, enganche, le pega, gol. ¡Gol! De las figuras por ahora. Viene Perlaza, Sornosa, gol. Gol, Gaibor, gol. Largo el pelotazo de Jun, que quedó solo Chávez para el tercero. Ahí está. Gol. Golazo de Chávez. No nos tocó a nosotros estar en la Copa Libertadores, entonces por ahí no nos toca hacernos cargo de esos errores si es que los hubo. Nosotros iniciamos un proceso nuevo, vamos en búsqueda de lo nuestro y tratamos de corregir sobre los errores que seguramente vamos a cometer, pero que son nuestros, ¿no? Que al final es lo que tratamos de ir mejorando partido tras partido. Sin embargo, el equipo no se desanimó y se enfocó en la Sudamericana, que se convirtió en su segunda y definitiva oportunidad de lograr el éxito internacional en la temporada.
A pesar de haber sido eliminados en la fase de grupos de la Libertadores, los Rayados lograron clasificar a los octavos de final de la Sudamericana y desde entonces no miraron atrás. En su camino hacia la final, Independiente del Valle demostró una gran calidad futbolística al eliminar a un club argentino, uno venezolano y uno peruano. A pesar de su acotado plantel, el equipo dirigido por Martín Anselmi demostró tener mucha garra y corazón. Independiente del Valle exhibió su mejor fútbol en la Sudamericana. El equipo fue capaz de superar a cada uno de sus rivales con una gran estrategia de juego, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes estilos. Octavos de final, Lanús. El primer paso hacia el título tuvo como víctima a Lanús. Le tocó enfrentarlo en los octavos de final. Sin embargo, los Rayados demostraron su valía y sacaron ventaja en el partido de ida en Quito, ganando por 2-1. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. Porque nos van a esperar, porque nos tienen respeto, ¿sí? Entonces cada triunfo hay que celebrarlo y hay que valorarlo. ¿Estamos? Mañana ya nos metemos, el domingo tenemos que pasar. Vamos a la final y nos queremos meter en cuarto. El partido de vuelta en territorio argentino fue una batalla intensa. Independiente del Valle mantuvo su ventaja y selló su clasificación a los cuartos de final. Un empate sin goles gracias al joven arquero Moisés Ramírez, quien se agigantó en el arco y demostró su gran habilidad bajo presión. El arco en cero lo convertía poco a poco en una de las grandes revelaciones del torneo. Va a clasificar Independiente, señoras y señores. Clasificó Independiente del Valle. Cuartos de final, Deportivo Táchira. La Sudamericana estaba en su recta final y el camino hacia el título se hacía cada vez más exigente para Independiente del Valle. En cuartos de final, el equipo ecuatoriano se enfrentó al Deportivo Táchira de Venezuela, un rival que a pesar de ser considerado de menor jerarquía, había eliminado a Santos de Brasil en la ronda anterior. El primer partido se disputó en el estadio Puerto Nuevo de San Cristóbal, Venezuela, y fue un encuentro muy disputado y parejo. El conjunto de Sangolquí logró sacar una ventaja mínima gracias a un gol de cabeza de Marco Angulo en los minutos finales del partido. La victoria 1-0 dejó la serie abierta y todo se definiría en el encuentro de vuelta en Quito. En el partido de vuelta, Independiente del Valle se mostró muy superior a su rival desde el inicio. Con una presión asfixiante y un juego colectivo muy fluido, el equipo ecuatoriano consiguió una contundente victoria por 4-1, lo que le permitió sellar su clasificación a las semifinales. En este partido, además del gran desempeño colectivo, hubo un jugador que destacó por encima del resto. Se trató de Lorenzo Faravelli. Faravelli fue clave en el mediocampo, manejando los hilos del equipo y aportando tanto en defensa como en ataque. Además, crecía la imagen de Lautaro Díaz, el Grealish de Independiente. Con la clasificación a semifinales asegurada, Independiente del Valle seguía en busca de su segunda Copa Sudamericana. La tarea no sería fácil, ya que en la siguiente instancia se enfrentaría a Melgar de Perú. El equipo ecuatoriano se enfrentó al club peruano Melgar en una serie que prometía ser apasionante. Ambos equipos venían de eliminar a grandes rivales y se perfilaban como serios contendientes para llegar a la final del torneo. El primer encuentro se disputó en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Ecuador, el 31 de agosto de 2022. Vamos muchachos, vamos, un pasito más muchachos, vamos carajo, vamos que se escuche, vamos, dale, ya. Desde el piteo inicial, Independiente del Valle salió en busca de la victoria y logró imponerse con un contundente 3-0 sobre Melgar.
Richard Junque, Lorenzo Faravelli y Lautaro Díaz fueron los goleadores de la noche. Un fútbol champán que brillaba instancia tras instancia. El equipo peruano, por su parte, tuvo pocas oportunidades claras de gol y no logró generar mayor peligro en el área rival. El arquero ecuatoriano Moisés Ramírez, quien se había destacado en partidos anteriores, nuevamente tuvo una gran actuación y mantuvo su portería en cero. El día del partido con Melgar allá había mucha gente apoyando. La verdad que el mismo... Hay gente que no es hincha del club, pero sin embargo apoya también porque sabe que estamos representando, digamos, a Ecuador. Una semana después se disputó el segundo encuentro de la serie en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, Perú. La tenemos ahí, depende de nosotros, viejo, depende de nosotros. En algún momento vamos a sufrir, tenemos que saber sufrir, viejo. Para pasar a la final tenemos que saber sufrir, muchachos. Si sabemos sufrir, estamos del otro lado, viejo. Vamos carajo. Melgar necesitaba una hazaña para remontar el marcador global, pero Independiente del Valle nuevamente fue superior y terminó venciendo con un marcador idéntico de 3-0. Los goles fueron convertidos por Grealish en 2 ocasiones y el central Luis Segovia con un bombazo que selló el pasaje a la final, donde ¿quién los esperaba? Sao Paulo. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Y llegamos a nuestra querida final, donde estuvimos presentes frente a Sao Paulo. El 1 de octubre de 2022 fue un día épico para el fútbol ecuatoriano. El estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba contaba con 2 bandos. Por un lado Brasil, por el otro lado Ecuador y Argentina. Por un lado Sao Paulo y por otro Independiente del Valle en busca de la segunda. Desde el inicio del encuentro, los dirigidos por Martín Anselmi salieron a presionar al conjunto brasileño. Impusieron su estilo de juego caracterizado por la posesión del balón y la verticalidad en ataque. Luego de varios intentos, el primer gol llegó en el minuto 13, gracias a una gran jugada colectiva que culminó con un remate del goleador Lautaro Díaz. Con golpe de cabeza mete Fernández. La pelota de Igor Vinicius le quedó a Lolo, le quedó a Faravelli y ahora sí Lautaro. ¡Gol! ¡Gol! En el segundo tiempo, Sao Paulo intentó reaccionar y generar peligro en el área rival, pero la defensa del negro y azul se mantuvo sólida y sin fisuras. A pesar de los intentos del equipo brasileño, Independiente del Valle mantuvo el control del partido y amplió la ventaja en el minuto 67 con un golazo de Lolo Faravelli. Junque ahora sí mete la pelota larga para Sornosa, puede ser el pecho, control y entrega para Lautaro. Badías metió y ahora sí el Lolo está. ¡Gol! De Independiente del Valle, qué golazo del equipo ecuatoriano. Otra jugada del laboratorio del Colosal. Con el 2-0 a favor, los ecuatorianos se dedicaron a administrar el resultado y mantener la posesión del balón ante un Sao Paulo que parecía resignado y sin respuestas. El pitazo final del árbitro desató la alegría del equipo y la afición de Independiente del Valle, quienes celebraron la segunda Copa Sudamericana en la historia del club. De esta manera, el equipo de Sangolquí, una localidad ubicada en el sur de Quito, escribió una página dorada en el fútbol. Además, el triunfo ante Sao Paulo dejó una muestra del potencial futbolístico del equipo, que se destacó por su juego colectivo, la solidez defensiva y la efectividad en ataque, liderados por figuras como Lautaro Díaz y Lorenzo Faravelli, quienes marcaron los goles en la final.
Con esta hazaña, el Matagigante se convirtió en uno de los equipos más ganadores de la Sudamericana junto a Boca, Independiente y Atlético Paranaense, todos con 2 estrellas. Independiente del Valle demostró su grandeza una vez más. La garra, el talento y la ambición fueron los principales motores de este éxito, que claramente quedará en la historia del club y del fútbol ecuatoriano. Los objetivos para el siguiente año es seguir queriendo ganar y no conformarse. Eso nos va a llevar a desafiar nuestros propios límites y a ser competitivos contra el rival que sea. Para todos aquellos que quieran ver a Independiente del Valle campeón de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo, les dejo el video en el primer comentario fijado. Y ahora sí, gracias por disfrutar un video más acá en la pantalla de Yogo Janito. Les mando un abrazo a todos, queridos historiadores, y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.